Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. España es un país extraordinario, con una riqueza cultural enorme, gran capacidad tecnológica, una forma de vida envidiada en buena parte del mundo y, según hemos sabido hoy, segundo destino turístico mundial. Pero España se empeña en romperse a sí misma pagando con fondos públicos instrumentos que la están dañando de forma irreversible. Estamos hablando, por si no se ha dado cuenta, de las cadenas autonómicas de televisión. Estructuras que desde hace tiempo se han convertido en auténticas máquinas para romper España. El escándalo del documental de propaganda separatista emitido antes de ayer por la cadena autonómica catalana TV3 ha puesto de nuevo el tema sobre el tapete. Este tema. L'1 d'octubre tot un poble va ser capaç d'organitzar-se, resistir i vèncer la por. Malgrat la prohibició i les amenaces, més de 2 milions de persones van acudir als centres de votació per exercir pacíficament el seu dret a decidir. La televisión pública catalana apuesta abiertamente por el separatismo. La vasca no quiere ni oír hablar de las víctimas del terrorismo. La valenciana y la balear se han transformado en plataformas del nacionalismo catalán. Otras cadenas son instrumentos al servicio directo de la clase política local. Y todo eso con dinero público, dinero de todos los españoles. Las cadenas autonómicas de televisión están hoy más cuestionadas que nunca. En España uno puede legalmente proponer una opción política separatista. Ahora bien, una cadena pública de televisión es estrictamente hablando un servicio público, es decir, tiene una obligación para con el Estado, la nación de todos, y todos somos los que las mantenemos con nuestros impuestos. Pero muchos canales autonómicos se han convertido ya en instrumentos al servicio privado de ideologías concretas. Todo esto empezó a ocurrir cuando el Estado de las autonomías fue transformándose en una nueva especie de sistema feudal donde las instituciones locales definen su propio espacio de poder al margen del bien común. Ha pasado en la educación, en la sanidad, en la cultura, en varios lugares, ha pasado también con la seguridad y, por supuesto, ha pasado con la televisión. Así que muchos canales autonómicos han podido convertirse en televisiones de partido, donde el poder local decide quién entra y quién no, según criterios de afinidad ideológica y política que ya no tienen nada que ver con la comunicación social, sino que responden a un proyecto particular de poder. Y todo eso hay que repetirlo una y otra vez. Se hace con el dinero de todos, a la vista de todos y ante la inhibición o incluso la complicidad del conjunto de la clase política. No hay más que preguntarse por qué Mariano Rajoy no aplicó el artículo 155 a la televisión autonómica catalana, convertida abiertamente en una plataforma de un golpe separatista. El asunto es gravísimo. Estamos viendo cómo el dinero público, el dinero de todos los españoles, sirve para destruir el espacio público español, el que contiene nuestro concepto de soberanía popular, y en su lugar se dedica a construir espacios públicos nuevos, fragmentados conforme al interés de los separatismos o las clientelas regionales. Si la democracia es un sistema de soberanía popular, la democracia española se está quedando sin pueblo y, por tanto, sin soberanía. ¿No va siendo ya hora de que alguien afronte este desafío? Hoy hablaremos de esta auténtica calamidad nacional que nos cuesta a los españoles más de 1.000 millones de euros al año. Pero además han pasado todas estas otras cosas en España y en el mundo. Hablaremos de las novedades en el caso Diana Quer. Los primeros resultados de la autopsia ya están en poder de las distintas partes de la causa y ya es posible extraer conclusiones sólidas. Para empezar, la certidumbre de que Diana fue asesinada. Viajaremos hasta Pedrera, en Sevilla, para dar cuenta de un serio conflicto étnico. Los altercados entre los vecinos del pueblo y el colectivo rumano allí afincado han alcanzado una enorme tensión. Las declaraciones del alcalde comunista de la localidad no han hecho más que avivar el fuego. Excelentes noticias para la economía española. En 2017 nuestro país ha sido el segundo destino turístico del mundo, superando a los Estados Unidos y solo por debajo de Francia. Y también el segundo país del mundo en ingresos por visitantes extranjeros. Esta es la cara, la cruz. El modelo económico sigue pareciendo enormemente frágil y se avecina tormenta. Abordaremos las últimas novedades en la crisis de Cataluña con las declaraciones de Jordi Sánchez y Carme Forcadell y la visible estrategia separatista para seguir defendiendo su proyecto sorteando la acción de la justicia. En Crónica Internacional examinaremos el último movimiento de China que amenaza con desencadenar un terremoto financiero en los Estados Unidos. La pugna entre los dos colosos hace que el resto del mundo contenga la respiración. La economía aquí es la prolongación de la política por otros medios.
En clave europea, Chequia se suma a Hungría en la crítica a la política de inmigración de Bruselas y Merkel. El presidente checo invoca la soberanía nacional para controlar quién cruza las fronteras de su país. Pero es que incluso Mariano Rajoy, habitualmente tan dócil con Bruselas, ha reclamado ayuda europea para proteger las fronteras españolas. El nuevo orden mundial sigue imponiendo su agenda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un dictamen que busca imponer el matrimonio sexual y la transexualidad en todos los países del ámbito hispanoamericano. Pero, ¿es el matrimonio homosexual un derecho humano? Hablaremos con un jurista sobre la cuestión. Y en Página Cultural nos acercaremos a la figura del cardenal Cisneros, decisivo estadista en la historia de España, del que este fin de semana se inaugura en Alcalá de Henares un busto obra de Pedro Requejo. Explicaremos por qué Cisneros es tan importante para nuestra historia. Abrimos Página Económica con la noticia nacional del día, buena noticia esta vez, que es el excelente balance de la temporada turística en España, tan excelente como que hemos desbancado a los Estados Unidos como segundo destino turístico mundial. Así es que ahora somos la segunda potencia turística no solo en número de visitantes, sino también en gasto por turista. Vamos a verlo en detalle. El turismo en España logró batir en 2017 su récord de visitantes internacionales con la llegada de 82 millones de turistas, lo que supone un aumento del 8,9% respecto a 2016, con un gasto total de 87.000 millones de euros, cifra también récord con un alza anual del 12,4%. Con estos datos, España superaría por primera vez a Estados Unidos, a la espera del cierre oficial de 2017, colocándose como segunda potencia turística mundial solo por detrás de Francia. Nuestro país es el segundo del mundo en llegadas de visitantes y también en número de ingresos. Nos hemos convertido en el segundo país del mundo a la hora de recibir turistas y en el segundo país del mundo en ingresos por turistas. Hasta noviembre el número de turistas ya superó el de todo 2016. De enero a diciembre del año pasado el gasto medio por turistas experimentó un crecimiento del 3,1% y alcanzó los 1.061 euros por persona. Asimismo, el gasto medio diario alcanzó los 137 euros con una mejora del 4,4% respecto a 2016. Por delante de España solo está Francia, que en 2016 recibió 82,6 millones de turistas. En segunda posición está Estados Unidos, que fue visitado por 75,6 millones de personas. España, con 46,5 millones de habitantes, estaba prácticamente al mismo nivel que Estados Unidos, con 75,3 millones, aunque en 2017 ya ha superado al gigante norteamericano en el ranking mundial. España se consolida en la industria turística al crecer un 25% en los 2 últimos años, unos datos positivos que ya fueron adelantados por la Organización Mundial del Turismo. Por destinos nacionales, Cataluña fue la principal comunidad autónoma con más de 18,2 millones de turistas hasta noviembre, una subida del 6,1% respecto al periodo de enero a noviembre de 2016. Le siguió Baleares con 13,7 millones de visitantes y un alza del 6,2%. Y Canarias con casi 13 millones y un incremento del 7,9%. Bueno, noticia excelente, nadie lo duda, pero que conviene poner en contexto, porque al fin y al cabo seguimos creciendo por donde crecíamos y ya hemos visto años atrás que no hay nada peor que depender de que al prójimo le sobre el dinero, que es lo que le pasa a la economía española. Aquí queremos entrar a fondo en la verdadera situación de la economía española y por eso hemos invitado a una voz bien conocida por los oyentes de Radio Intereconomía, don Vicente Montañez, analista económico, consultor financiero. Muchísimas gracias por venir hoy con nosotros, gracias, aunque sea abandonando tus tierras valencianas, que nunca hay que abandonar. Y lo haremos, efectivamente. Bueno, vamos a ver. ¿De verdad estamos en recuperación y cómo de sólida es? Vamos a ver, estamos creciendo en Producto Interior Bruto, lo cual no implica necesariamente que la economía vaya mejor, y la respuesta es muy obvia. Es decir, nuestros oyentes verán, nuestros televidentes, que a algunos les van las cosas mejor, pero a otros no. Es decir, entonces el hecho de que suba el Producto Interior Bruto quiere decir simplemente eso, que sube el Producto Interior Bruto. Una de las explicaciones la tenemos clara, hemos visto que realmente el turismo va muy bien. Estamos hablando de un 14,% de la aportación al PIB y esto además conlleva el hecho de que el consumo se incremente, que es uno de los principales pilares sobre los que está creciendo nuestro Producto Interior Bruto. Pero hay sombras, sin lugar a dudas.
Las previsiones de crecimiento son muy altas, pero seguimos con un paro descomunal y con una deuda feroz. Cuando nos dicen que España crece, ¿quién crece realmente? Claro, pues crece básicamente la renta de los capitales y crece el consumo, pero no crece, y este es uno de los elementos del alto nivel de desempleo, lo que no está creciendo es la masa salarial, con lo cual todas estas incorporaciones, estas creaciones de puestos de empleo que se están desarrollando, en definitiva lo que están generando es una redistribución de las masas salariales. En definitiva, para que lo entiendan nuestros televidentes, es tan simple como que donde antes había un señor, tras pasar por el proceso del subsidio de desempleo, han acabado contratándose 1,5 señores. ¿Qué es lo que sucede? Con el mismo salario, básicamente. El mismo salario, los dos. Los dos, efectivamente, que el que tenía anteriormente. Cuando hablamos de rentas de capitales, ¿estamos refiriéndonos exactamente ¿qué? ¿Al dinero que ganan los bancos? Estamos refiriéndonos en general al dinero que ganan los bancos, al dinero que ganan los fondos de inversión, en definitiva al dinero que ganan los capitales por su acción. ¿Estamos condenados a ser un país de servicios? Claramente la tendencia es que sí, a ser un país de servicios. El problema es el valor añadido que generan esos servicios, y en nuestro caso lo que estamos viendo es que esos servicios no ayudan a mejorar uno de los grandes elementos de eficiencia que tiene nuestra economía, que es la productividad. Eso es interesante porque, claro, cuando se habla de sector servicios uno piensa inmediatamente en un bar, pero el sector servicios es una cosa muy amplísima, es una cosa enorme, significa todo lo que no sea agricultura e industria es sector servicios. Efectivamente, y en nuestro caso pues por encima del 70%. Y unos 6 o 7 puntos por encima de la media de la zona euro. ¿Y es posible apostar por una economía de servicios con eso que los economistas llamáis valor añadido? El problema vuelve a estar una vez más en esa competitividad. Es decir, lo estábamos viendo, estábamos comparando Estados Unidos en datos de turismo. Vale, tenemos el mismo nivel de turismo. ¿Dónde está nuestro Facebook? ¿Dónde está nuestro Google? ¿Dónde está todo ese tipo de industria de servicios que aporta un gran valor añadido que permite generar riqueza? Esa no está. Con lo cual, la única forma que tenemos de mantener productividad es mediante esa bajada de salarios, y esto es lo que conlleva poner en estos momentos en duda pues el propio estado de bienestar, es decir, lo estamos viendo con las pensiones. De la bajada de salarios te quería preguntar precisamente, Alba, porque de lo que se habla últimamente era más bien de lo contrario. Eso es, entonces ¿qué pasará? ¿Subida de sueldos sí o no? Pues subida de sueldo subirá al 4%, el salario mínimo interprofesional, que eso ya está en marcha, pero la subida de salarios pues yo creo que va a ser difícil porque eso entorpecería enormemente el poder mantener la competitividad. Y lo necesitamos, porque además otra gran espada de Damocles que tenemos en estos momentos es el nivel de endeudamiento. España tiene una deuda por encima del 100% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Que con estos salarios tan bajos hay algo que es evidente. En estos momentos el dinero nos sale gratis, es decir, está al 0%. Pero hay una cosa bastante razonable, y es que el precio del dinero va a subir. Yo no sé si va a subir de aquí 6 meses o va a subir un año. Lo que está claro es que va a subir. En el momento en el que suba, el saldo disponible que van a tener las familias va a ser menor, se va a ralentizar el consumo, y eso acabará siendo otro problema. No nos vamos a quedar colgados de la brocha. Pues pinta que sí. Claro. Pero aquí hay un debate importantísimo que los políticos, por otra parte, no paran de darle vueltas, es verdad que sin llegar nunca al centro, que es la cuestión siguiente. Es decir, si no subes en general los salarios de una forma razonable, vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo respecto al índice real del coste de la vida. Sí. Por tanto, el consumo como magnitud que acelera la economía se acabó, no puedes pensar en eso. Claro, esta es la gran incertidumbre que tiene en estos momentos el crecimiento económico que plantea el Gobierno únicamente basado en términos de Producto Interior Bruto. ¿Cuál sería la fórmula adecuada? Que en definitiva las familias tuvieran un mayor saldo disponible para poder mantener ese consumo. ¿Eso que obligaría a reducir la presión fiscal? Y va a ser muy difícil. ¿A Montoro le vas a explicar eso? Bueno, yo se lo explico, y si me quiere escuchar que me escuche, ¿no? Pero claro, es decir, uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos es la presión fiscal. Con un alto endeudamiento y con los objetivos comprometidos de cumplimiento de déficit, se hace muy difícil el poder esa ansiada bajada de impuestos. Con lo cual, existen muchas incertidumbres en estos momentos en la evolución de 2018 y sobre todo de 2019. Es seguramente la pregunta que se hace todo el mundo. Yo sé que ningún economista tiene una bola de cristal, la tiene, pero con la imagen congelada del año anterior. Del año anterior, esa la tenemos clara. Pero bueno, 2018... Se habla mucho de vacas gordas y, sin embargo, suenan sirenas de vez en cuando de vacas flacas. Bien, vamos a ver. Las vacas gordas pueden ser en la medida, como decía, la economía mundial va a crecer un 4% y hay muchos parámetros que nuestro gobierno no actúa directamente y que van a venir de fuera. Con lo cual, eso puede ser positivo. Ahora bien, los niveles de incertidumbre que tenemos, insisto, deuda pública,
hacen pensar que no todo pueden ser precisamente vacas gordas y sobre todo un elemento de incertidumbre en estos momentos muy alta, que es Cataluña. Es decir, nadie sabe qué puede pasar con Cataluña. De hecho, no sabemos si de aquí una semana tendremos gobierno y esto puede impactar en las inversiones, puede impactar en muchas cosas. En definitiva, yo creo que es un año de estar a la expectativa, de ver cómo va esto evolucionando y sobre todo de empezar a hacer los deberes, de acometer esas reformas estructurales de verdad, esa reforma de la administración y en definitiva ver cómo somos capaces de hacer más con menos recursos, porque vamos a tener que destinar parte de los recursos al pago de esa deuda. Bueno, pues son cosas que conviene saber cuando escuchamos juicios triunfalistas sobre la economía española. Don Vicente Montañez, muchísimas gracias, por estar aquí. Y nosotros ahora nos vamos a la crónica internacional, donde, como decíamos, la economía es la continuación de la política por otros medios. Vamos a ello. La economía es la prolongación de la política por otros medios y China acaba de provocar un terremoto económico en los Estados Unidos. ¿Cómo? Pues anunciando por boca de un alto cargo del gobierno chino que Pekín va a recortar las compras de bonos americanos. Resulta que China es el mayor tenedor de deuda soberana yanqui. Cuenta Bloomberg que los funcionarios chinos están revisando las posiciones extranjeras del país y habían recomendado reducir las compras de bonos estadounidenses. De fondo, por supuesto, está el conflicto político entre la estrategia transnacional de China, imprescindible para su crecimiento económico, y las prioridades políticas de Trump, que son exactamente las contrarias, a saber, reforzar la dimensión interior de la economía americana. En las últimas horas ha habido declaraciones en sentido contrario que parecen haber suavizado las cosas, pero los movimientos estratégicos de Washington y Pekín mantienen en vilo a la economía mundial. En Europa, mientras tanto, seguimos a vueltas con las consecuencias de la política migratoria de la Unión Europea, inspirada directamente por Angela Merkel y, ojo, por la división de población de las Naciones Unidas, cosa que conviene no olvidar. Bueno, y también por Soros, según sabe todo el mundo y sostiene el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Precisamente Hungría ha convocado un referéndum sobre este asunto y la opinión de los ciudadanos es clarísima. Fátima García Manzano, La Gaceta, buenas noches. Buenas noches. 1 de cada 3 húngaros se opone al plan del magnate estadounidense George Soros para traer más refugiados a Europa. Esa es la principal conclusión de la consulta que ha convocado el gobierno húngaro, en la que han estado a llamar 8 millones de ciudadanos. De estos 8 millones, un 29% decidió rechazar y votar esta proposición después de conocer que el plan de Soros era atraer 1 millón de refugiados por año. De esta forma, la ciudadanía vuelve a avalar la gestión del gobierno húngaro, que el pasado octubre lanzó una campaña contra George Soros por su política de sociedades abiertas. Fátima, gracias y buenas noches. La disidencia húngara se ha extendido a otros países, los llamados del grupo de Visegrado, y ahora parece que Chequia quiere unirse a los rebeldes. El presidente checo, en efecto, ha roto otro tabú al defender la soberanía nacional como prioridad ante el flujo migratorio. Arturo García lo ha contado en La Gaceta. Arturo, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Miloš Zeman se ha convertido en uno de los rostros más carismáticos y también, por qué no decirlo, polémicos de la Unión Europea. El presidente checo, que este viernes se enfrenta a la reelección, ha pedido a los líderes comunitarios, ha pedido a Angela Merkel y a Emmanuel Macron un cambio en las políticas migratorias seguidas hasta el momento. Si la Unión Europea no tiene fortaleza, no tiene esa fuerza necesaria para ponerse al frente de la situación, más de 10 millones de inmigrantes llegarán al continente, ha asegurado el presidente checo, que en el último tiempo se ha alineado con los países de Visegrado, con Polonia, con Hungría, con Eslovaquia, frente a las tesis de Angela Merkel. Conviene recordar que la canciller alemana hace 2 años y medio decretó el Welcome Refugiados y proclamó la apertura de fronteras en todo el continente europeo. Fue entonces cuando dirigentes como el primer ministro húngaro Viktor Orbán le reclamaron dar marcha atrás a sus políticas y le exigieron tener mayor conciencia de la cultura europea y de la identidad cristiana del viejo continente. La última cumbre europea del año sirvió para escenificar el funeral del sistema de cuotas. Se trata de la primera derrota de Angela Merkel en el tablero comunitario, pero podría no ser la última. Países como la República Checa, Hungría o Polonia han demostrado que tienen mucho que decir en materia migratoria. En el ámbito local, Zeman se enfrenta este viernes a las elecciones. Tras 5 años en el poder, tras 5 años como presidente de la República Checa, parte como gran favorito para la reelección en el cargo. Gracias, Arturo. Pero ya no es solo cuestión de disidentes. Ocurre que el disparate de la política migratoria ha creado problemas muy graves a todo el mundo, también en los países del sur de Europa. Y ayer, en una cumbre europea, precisamente de este ámbito, incluso Mariano Rajoy, habitualmente tan manso, reclamaba ayuda a Bruselas.
Solamente quiero apuntar una idea. La Unión Europea debe ayudar más al control de las fronteras porque estamos en un territorio donde no se puede dejar a los Estados nacionales en solitario porque son temas muy complejos y de enorme dificultad. Y segundo, la Unión Europea debe hacer un esfuerzo que ya ha comenzado a hacer, y hay que celebrarlo, para dotar de más recursos a su política exterior. Bueno, impresionante lo de Rajoy. Nadie diría que iba a acabar convirtiéndose en un disidente. Y no, no lo es, por supuesto. Lo que pasa es que hay cosas que son de sentido común. Problemas objetivos que habitualmente quedan sepultados por la presión de lo políticamente correcto y nadie se atreve a decir, pero a veces esos problemas estallan y entonces se oyen las voces que antes se tapaban. Un ejemplo. Steve Bannon, el cerebro de la campaña de Trump, que ahora es noticia de nuevo porque abandona su famosísimo medio Breitbart News después de haber entrado, en fin, en conflicto con el propio Trump. Rafael Bardají ha escrito un estupendo artículo sobre él en la Gaceta. Rafael, vía Skype, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, quizás habría que empezar por el principio y recordarle al público español quién es Bannon. Bueno, Steve Bannon, aparte de ser un ex militar, hacer fortuna en el mundo financiero y dedicarse en los últimos 15 años a producir documentales políticos y ser un activista, entró en contacto con el presidente Trump durante la campaña electoral y se hizo cargo de la estrategia de campaña como director de ella, ¿no? Y posteriormente, tras la victoria del candidato y ser presidente, fue nombrado el principal asesor estratega en la Casa Blanca del presidente Trump. ¿Por qué ha habido una separación tan acentuada entre Bannon y Trump a los pocos meses de llegar Trump a la Casa Blanca? Bueno, yo creo que la Casa Blanca, como todos los lugares donde se cuece la alta política, está llena de intrigas, ¿no? Y Bannon era una persona particularmente odiada por muchos sectores del establishment y de los funcionarios, y porque representaba al ideólogo que había dado forma un poco a lo que es el trumpismo y esa ideología entre populista, nacionalista, nativista, si se quiere decir, contra la izquierda. Había luchado y había presentado a la prensa como el enemigo a vencer. En fin, tenía muchos frentes abiertos y además yo creo que el propio Bannon cometió ciertos errores de indiscreción al descalificar a parte de la familia del presidente Trump, a su yerno en particular y a su hija, y ya se sabe que con las familias es muy difícil meterse y salir de eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, en todo caso, el discurso disidente sigue adelante en los Estados Unidos. ¿Va a sobrevivir a Bannon o va a quedar neutralizado dentro de ese laberinto de intrigas precisamente que es la Casa Blanca y la gran política norteamericana? Bueno, yo creo que si el bannonismo, si se puede decir así, muere el presidente Trump, porque él está íntimamente ligado con o sin la persona de Steve Bannon. La ideología que mueve a todos los votantes que han estado detrás y que han ocupado la presidencia a Donald Trump no ha muerto, ni mucho menos, y sigue ahí. Es decir, la defensa de la frontera, que comentábamos hace poco antes del problema en Europa, la América primero, el ciudadano americano primero, todo eso que ha encumbrado a Donald Trump es realmente lo que articuló ideológicamente con gran profundidad Steve Bannon. Y eso, con más o menos superficialidad, está presente en muchas capas de la sociedad norteamericana, entre millones de americanos, y va a seguir ahí. Si el bannonismo muere, Trump también muere, ¿no? Esa es la realidad. O el Trump que fue elegido y tendría problemas frente a su propia base. Por eso yo creo que aunque Steve Bannon como líder o exponente de esta corriente ideológica en contra de la izquierda, más conservadora, más nacionalista, desaparece físicamente de la cumbre del movimiento político, el movimiento seguirá y seguirá siendo recogido en parte por la Casa Blanca, sin lugar a duda, a pesar de los muchos detractores que hay en la propia Casa Blanca, ¿no? Rafael Bardají, muchísimas gracias. Gracias de verdad por esta conexión para hablar de un asunto que tú conoces como nadie. Gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, esto es lo que nadie más le va a contar. Claro, en ningún medio de comunicación en España le van a contar esto. Aquí se lo contamos. Esto y otras cosas como la que ahora nos va a ocupar. El cardenal Cisneros. Ya verá. Yo sé que no está de moda, pero debería estarlo porque estamos precisamente de aniversario. El cardenal Cisneros fue el estadista más importante de la Europa de su tiempo. Mantuvo la unidad territorial de la corona española entre la muerte de Fernando el Católico y la llegada de su nieto Carlos I, que venía, como usted sabrá, de Flandes. Gracias a la reforma religiosa severísima
del cardenal Cisneros. España quedó vacunada contra la reforma protestante antes de que estallara en el centro de Europa. Ahora estamos de centenario y la figura de Cisneros está pasando generalmente desapercibida, pero por fortuna nos han llegado las manos de Pedro Requejo para inmortalizar al cardenal. Este sábado a las 13 horas en la lonja de la Catedral de Alcalá, y el autor que está con nosotros, Pedro Requejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La última vez que apareció Pedro Requejo en Intereconomía venía con un carrito y un montón de figuras en bronce, que aquello pesaba un quintal, y es una auténtica maravilla porque Requejo es un escultor muy bueno y además muy cotizado. Estabas haciendo lo último que recuerdo en Alemania. Sí, ahí he hecho varias cosas, sí. Bueno, cuéntame, Cisneros, esto es un encargo, evidentemente, se trata de, además es un grupo escultórico que no se compone solo del cardenal, sino que incluye también a los santos niños Justo y Pastor, porque va a ser el aniversario de las reliquias. De la reversión de las reliquias, efectivamente. Digamos que el 8 de noviembre se cumplió el 5º centenario del fallecimiento del cardenal, y ahora empieza el de la reversión de las reliquias. Entonces, para hacer un conjunto, pues hemos puesto anacrónicamente al cardenal Cisneros junto con los santos niños. Entonces, el cardenal Cisneros para Alcalá es muy importante. Hombre, pues no quería hablar de historia porque tú eres especialista. Bueno, ya, pero hay cosas que son elementales. Pero él fundó la universidad, claro, que es, en fin, pues lo que ha mantenido a Alcalá en movimiento y funcionando, y después él también reformó la colegiata, la convirtió en iglesia magistral. Donde es una preciosidad, por cierto, un monumento que hay que ver en Alcalá de Henares, sin ninguna duda. Efectivamente. Entonces, la ciudad de Alcalá de Henares, después de los romanos, se vino abajo y volvió a resurgir gracias a las reliquias de estos niños que fueron martirizados fuera de los muros y en una piedra que se conserva dentro de la catedral. Entonces, la advocación a los santos niños es lo que da el motivo de la construcción. De primero fue ermita y después el cardenal lo magnificó creando esta pequeña pero muy bonita Estas imágenes catedral que estamos viendo son las tuyas, esa de tu obra. Sí, esa es la fundación, ahí todavía no está acabado, ya está acabado. Ahí lo acaba de sacar del bronce. Bueno, ahí está acabándose de montar, le falta el báculo, le falta la iglesia magistral que va sobre el libro representa la Biblia políglota. Claro. Que la mandó las grandes obras de Cisneros, compilar o traducir, en fin, Cisneros. Y es curioso, el Cisneros, bueno, él hizo toda esta gran obra ya muy mayor, a partir de los 60 años, ¿no? Efectivamente. Y ya cuando llegamos a cierta edad, pues es como una segunda juventud. ¿no? Desde luego, en el caso de Cisneros, una segunda y una tercera, porque para aquella época, 70 y muchos años, eran muchísimos años. Se nos metió a Guerrero, ¿no? Conquistó Orán y iba en otro curso. Oye, escúchame una cosa. Sí. O sea, a mí lo que de verdad, porque la obra es muy bonita, la gente la va a ver en Alcalá, pero hay una pregunta que yo te quiero hacer, porque es que si no te tengo aquí, no se lo voy a poder hacer a nadie. ¿Cómo te metes en la cara de Cisneros? O sea, a ti te encargan el cardenal. Bueno, pues hay un montón de sellos, de imágenes, no, por cierto, todas coincidentes, pero al final el que tiene que convertir la materia muerta en la cara de un señor y que exprese lo que tú quieres, eres tú. Bueno. ¿Y a ti qué te pasa por la cabeza cuando te pones a hacer eso? Pues me voy a las fuentes y veo que el mejor retrato que hay es el de Bigornino, que es un relieve en perfil, pero solamente está ese perfil. Ya todos los demás son recreaciones. Y a partir de ese retrato, entonces, bueno, vas a partir pues como un artista forense, ¿no? A partir de ese retrato lo duplico, me saco una imagen especular y me lo monto en relieve. Claro, que tienes que convertir un 2D en 3D. Y después tengo que buscar una expresión... Esa es la cosa. Que vaya de acuerdo con lo que yo quiero transmitir de lo que era el cardenal Cisneros. ¿Y qué quieres transmitir? Rigor, estoicismo, serenidad, visión de futuro, paz interior y una mirada así como de padre que está ahí, porque esto queda, entonces, que está mirando al futuro a lo que con cierta benevolencia, pese a haber sido inquisidor general, ¿no? Pese a haber sido efectivamente inquisidor, sí, que es una de las múltiples cosas que pudo hacer el cardenal Cisneros a lo largo de su vida. Está bien eso de la serenidad. Serenidad, por ejemplo, como en aquel momento en el que van a verle los notables del reino, en fin, grandes señores con su riqueza, sus armaduras y sus espadas, y le reclaman, ¿usted en nombre de quién habla? Aquello de usted no sabe con quién está hablando. Pues usted
¿usted quién es? Y entonces se acerca Cisneros al balcón, ¿verdad?, de la plaza, abre y están allí sus tropas alineadas y dice, estos son mis poderes. Bueno, es uno de los grandes estadistas de la historia, no de España, de Europa. Sí, pero él nunca quiso eso. Eso es verdad también. Él lo que quería ser era anacroeta y estar ahí en la Salceda, retirado del mundo, y le obligaron. Le trajeron Entonces, todo eso él lo aceptó como una cruz que llevaba. Cuando le dieron el arzobispado de Toledo tardó un montón en ir a la silla y en visitar tan siquiera Toledo. Entonces todo eso no iba ni con su carácter ni con su vocación. Sin embargo, lo aceptó como un servicio a... Entonces es un factor que me ha influido mucho. Y después hay una cosa que no todo el mundo sabe y es que hay un proceso de canonización en marcha que no sé si algún día se... Y entonces yo lo que he hecho es ponerle al lado de dos niños santos, mártires, lleva una leyenda, morir por Jesús, que dulce morir, en latín, y entonces ponerle ya eso, pues dentro de su plenitud, de su ancianidad, y por eso es todo lo que te he contado. Eso es la reflexión. Una obra excelente, Pedro, de verdad, enhorabuena. O sea, tengo que ir a verla y a tocarla, si se puede. Sí, porque en las obras de Pedro, de verdad que vale la pena hacerlo. La cita es este sábado, a las 13 en Alcalá. A las 13 en Alcalá, en La Lonja. Si usted no puede ir, vaya en cualquier otro momento, porque desde luego la obra vale la pena y el homenaje también. Y es muy importante que alguien en España se acuerde de quién ha hecho España. Por ejemplo, Cisneros. Bueno, y el señor obispo es un encargo personal. Ahí efectivamente haces muy bien en mencionar a la autoridad, pues el señor obispo de Alcalá, que es hay que decir que es una de las pocas personas en España con influencia, que tiene una conciencia clara de en qué país vive. Y eso es una gran cosa. Pedro Requejo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena por el trabajo. Bueno, nosotros ahora nos vamos con algunas otras cosas bastante menos santas. Son las 9 de la noche y vamos a la crónica nacional. Pero hoy no la vamos a comenzar en Cataluña, sino en Pedrera, en Sevilla. ¿Por qué? Pues porque allí ha estallado lo que en otras circunstancias nadie dudaría en llamar un serio conflicto étnico. Los altercados entre los vecinos del pueblo y el colectivo rumano. El colectivo rumano allí afincado, que han alcanzado una enorme tensión. Las declaraciones del alcalde comunista de la localidad no han hecho más que avivar el fuego. Alba Vila, ¿qué está pasando? Efectivamente, Esparza, pero antes de nada vamos a ver cómo empezó todo. Este último sábado, el 6 de enero, en Pedrera, Sevilla, como bien decías, un vecino del pueblo, Ignacio Pérez, se dirigía al tanatorio en coche. Sin embargo, un vehículo les adelantó por la derecha y ambos coches chocaron, pero solo hubo daños menores. El problema llegó cuando Pérez se dispuso a realizar el parte amistoso. 3 rumanos se bajaron del otro automóvil, se enzarzaron una fuerte discusión en la que terminaron llegando a las manos y Pérez acabó malherido con una importante contusión. La policía local les acusó de un delito leve de lesiones, poniéndose a disposición judicial, y sus agresores fueron trasladados por la Guardia Civil al cuartel de La Roda. Fue allí donde un grupo de vecinos se concentraron y posteriormente se dirigieron a las calles de Pedrera, lugar en el que volcaron 3 vehículos de ciudadanos rumanos residentes en el municipio. Al día siguiente, a través de las redes sociales, se convocó otra concentración, y esta vez a puertas del Ayuntamiento de Pedrera, para protestar contra los rumanos. Incluso el problema surgió cuando el alcalde del pueblo, Manuel, se dirigió a todos los habitantes y vecinos del pueblo que estaban allí concentrados y les dijo las siguientes palabras. El que salta la ley, pues se le aplica la ley los jueces. A ver, si no le pasa nada, yo también hay gente que me gustaría que lo fusilaran. ¿Cómo queréis que os lo diga ya? A mí me gustaría ver a gente fusilado. Me gustaría verlo. A mí me gustaría ver a gente fusilada. Y como era de esperar, estas desafortunadas palabras ya han sido valoradas por diversas formaciones políticas, y la secretaria del PSOE sevillana, Verónica Pérez, ha difundido a través de su cuenta de Twitter un mensaje de rechazo pidiendo la dimisión de Manuel Nogales. ¡Qué barbaridad! Alba Vila, muchísimas gracias. Bueno, bien está que condenen las declaraciones, pero además de condenar las declaraciones del alcalde, no estaría de más que el PSOE condenara también a los que han provocado
estos altercados. En fin, seguiremos informando porque el asunto lo merece. Cambiamos ahora de tema para ir a otro de los asuntos que suelen llenar la crónica nacional, y es el caso Diana Quer. Los primeros resultados de la autopsia ya están en poder de las distintas partes de la causa y ya es posible extraer conclusiones sólidas. Para empezar, la certidumbre de que Diana fue asesinada. María Jamardo dio la exclusiva para OK Diario. María, buenas noches. Buenas noches. Ayer se dio traslado a las partes de ese informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Diana Quer y se entregó a su familia ese cuerpo para que hoy pudiera darse sepultura y celebrarse ese sepelio en Madrid que llevaban tantos meses esperando. Lo que arroja ese informe preliminar, porque todavía no es un informe definitivo, es una serie de datos que desmontan lo declarado por el Chicle hasta este momento, fundamentalmente el modo en que murió Diana Quer. Él se ratificaba en el hecho de que la había atropellado inicialmente de una manera fortuita, posteriormente porque tuvo un cierto forcejeo, una cierta desavenencia con ella, pero la autopsia confirma que la muerte fue por estrangulamiento. ¿Qué es lo que tendrán que esperar ahora las partes, tanto la acusación particular que representa a los padres de Diana en la causa, como la representación y la defensa del Chicle, que recibirá o decidirá en los próximos días si continúa ejerciendo esa defensa o no en función del informe definitivo? Pues saber si ese estrangulamiento fue un estrangulamiento digamos improvisado, en el que, como comentaba el Chicle en sus primeras declaraciones ante los agentes de la UCO, bueno, fue al tirar de la brida con la que la habría atado al asiento del copiloto y que, digamos, la apretó demasiado pero no preveía hacerlo así, o si fue con sus propias manos. Bueno, todos esos detalles que hay que desgranar y que se dirimirán en el informe definitivo, pues es, digamos, lo que están esperando las partes para plantear bueno, pues sus estrategias procesales. Lo que todavía no se confirma tampoco en esta autopsia preliminar, aunque no se descarta, es el hecho de si hubo agresión sexual, cosa que parece bastante complicado de determinar por el tiempo que ha transcurrido y por las circunstancias en las que se encontró el cadáver. Pero bueno, veremos en próximos días, seguramente irán trascendiendo novedades y avances de esa investigación e incluso de esa inspección ocular que ha tenido esta mañana lugar en la nave de Asados donde apareció el cuerpo de Diana. María, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo, que al final el periodismo también consiste en contar estas cosas, por desagradables que sean. Y con María Jamardo seguiremos contando, por supuesto, para todo lo que vayamos conociendo. En la Gaceta, por cierto, información permanentemente actualizada sobre la cuestión. Vamos ahora a otro asunto que da mucho que pensar. Enseguida vamos a entrar en la cuestión catalana y en el escándalo de los canales autonómicos, que no se nos ha olvidado. Es que estamos preparando el plato fuerte. Pero hay platos que también hay que comerse, o mejor dicho, por lo menos verlos. Y es lo siguiente. Vamos a ver. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una resolución que no solo establece el derecho al matrimonio homosexual, sino que además obliga, o viene a obligar, a cada país a legalizarlo y promocionarlo. Dice esta institución que los Estados deben proteger, atención, los derechos patrimoniales de las personas del mismo sexo, aunque dicha protección trasciende los derechos patrimoniales y se proyecta a todos los derechos humanos reconocidos a parejas heterosexuales. Bueno, al final, ¿esto qué es? Esto es liarla para imponer en los países hispanoamericanos el matrimonio homosexual. Vale, pero ¿el matrimonio homosexual es un derecho humano? Hemos querido preguntarle a un jurista, a don Jesús Trillo Figueroa. Muy buenas noches. Buenas noches, bueno, ¿es un derecho humano? No es un derecho humano, por lo menos de carácter universal. Eso es lo que dijo el Tribunal de Estrasburgo en julio de 1916. En cuanto a Europa, digo, por tanto, no es de carácter universal. ¿Por qué no es un derecho humano de carácter universal? Porque, vamos a ver, independientemente de que el derecho a contraer matrimonio, que no al matrimonio, que es una institución en sí, es un derecho de todas las personas, naturalmente, la posibilidad de contraer matrimonio entre una pareja de homosexuales es, según nuestro Tribunal de Derechos de Estrasburgo, algo que compete decidir a los Estados y que pueden optar o no por ello, lo cual no quiere decir que, por tanto, estén obligados a hacerlo. De tal manera que es perfectamente legal que exista en cualquier Estado de la Unión Europea
un no reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo. Ni quiere decir tampoco que el hecho de no reconocerlo como derecho humano significa que no reconoces humanidad a la persona que deseas, sino simplemente que hay una cuestión de concepto que es filosófica más que jurídica fundamental. Sí, lo que pasa es que esta sentencia tiene muchas trampas. La verdad es que hasta ahora es la resolución internacional que yo más he visto implicada con la ideología de género. Sí. Es descaradamente implicada con la ideología de género. Por desgracia, es la Corte Internacional de Costa Rica, de San José, ¿no?, que es la que aplica el Convenio Internacional Interamericano de Derechos Humanos del año 78. Y en ese convenio hay un artículo, que es el artículo 17, que es exactamente la misma dicción que la Convención Europea en su artículo 12 o que el artículo 21 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Ese artículo dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer el matrimonio y a fundar una familia. Esto es textualmente lo que dice la Constitución española prácticamente de forma literal. Bien, pero esto es más literal aún que lo que dice la propia Constitución, ¿no? Porque cuando dice Constitución, sí, es verdad. Porque la Constitución española a contraer el matrimonio libremente, de acuerdo con lo establecido en la ley, etcétera. Bien. En este caso, por tanto, las filigranas que hace el Tribunal Interamericano son increíbles, ¿eh? El Tribunal Interamericano, además, no llega aquí por resolver una cuestión sobre el tema del matrimonio homosexual o no, sino que llega por planteársele por parte de Costa Rica, puesto que ante este tribunal solamente pueden comparecer estados o la Comisión de Derechos Humanos de Washington, que es otra cosa, Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante ponerlo de manifiesto porque lo que tú has dicho antes, ellos tienen la ambición de que se imponga como obligatorio a los estados, pero no lo es. Yeah. Porque es un tribunal cuyas decisiones son consultivas. En este caso es una decisión consultiva, específicamente consultiva. Es una decisión consultiva, Jesús, pero repetida por todos los medios de comunicación de la progresía en todo el mundo y muy particularmente en Hispanoamérica, que finalmente termina creando en el ánimo del gobernante, sea o no proclive, perdón, la impresión de que si no hace algo va a estar contraviniendo, si no una ley, por lo menos a una toga. Sí. Y eso... Vamos, en esta función consultiva del Tribunal Interamericano, lo que realiza es una interpretación del convenio, ¿eh? Y la interpretación que realiza el convenio es la última de rango, puesto que al final es el último tribunal, ¿no? Ahora bien, eso no obliga a los estados a modificar su ley. Lo que pasa es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí puede comparecer ante el tribunal, no las personas, sino los estados y la Comisión, esa puede que lleve cualquier tema en incumplimiento por parte de un estado, como ha llevado muchos temas indígenas, al tribunal, y entonces en ese caso conseguir por lo menos crear un conflicto. Pero, insisto, no tiene una jurisdicción directa de obligatoriedad de cumplimiento de la sentencia por parte de los estados americanos. Ahora vamos a la parte, digamos, si me perdonas el palabra, metajurídica. Es decir, no sé muy bien lo que quiere decir eso, pero más allá de lo que es la aplicación estricta del derecho. Estamos ante una evidente, como decir, campaña sostenida en el tiempo de implantación de una ideología determinada, y en el caso de Hispanoamérica realmente es alucinante porque además se está imponiendo muy abiertamente contra la opinión de la mayoría social en muchos países. Sí, yo eso lo he vivido en Brasil, por ejemplo, donde he estado hablando de esto, donde no existen leyes de influencia e ideología de género, en gran parte en Argentina y en muchos otros países, ¿no? Fíjate que en la época de Kirchner, en Argentina, particularmente de la señora Kirchner, ella se negó a la ley de matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el problema es que esta ideología, que al fin y al cabo, bueno, como ideología es evidente que está ahí y que tiene una clara identidad, pues está siendo difundida desde las Naciones Unidas, está siendo difundida de organismos fundamentalmente de Naciones Unidas, ¿no? Y la influencia que tiene en estos países es tremenda, ¿no? Y están prácticamente destrozando, digamos, la concepción tradicional del derecho y la concepción tradicional cristiana de que aquellos países es la dominante, ¿no? Tú has dedicado muchas páginas a esa cuestión. Es decir, que has explicado además muy bien porque no se trata solo de una tarea de destrucción, sino que ellos además pretenden construir otra cosa. Y ese es el caramelo que se regala a las élites mundiales para que suscriban. Bueno, no sé los créditos internacionales, pero eso es otra historia. Sí, efectivamente. E incluso en esta sentencia se aplican, como si fuera fuente del derecho internacional, como si fuera un tratado, los famosos principios
de Yogyakarta, que no se ha osado hablar de ellos. En mi vida. Bueno, estos principios son unos elaborados por una serie, la mayoría homosexuales, 14 personas, 17 personas, de las cuales 13 eran homosexuales, reunidas en Yakarta en el año 2008, y en la que establecieron una serie de principios para interpretar los convenios internacionales en torno a los conceptos de identidad de género y orientación sexual, y en torno a la aplicación de los convenios internacionales en esta materia. Bueno, pues esta sentencia recoge todo eso literalmente. Esta sentencia hace definiciones que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, comienza definiendo en el glosario inicial de la sentencia qué es sexo. Y dice, no, naturalmente, sexo es un dato biológico que es, además, conformado por la biología, en fin, toda la fisiología, etcétera, etcétera. Y luego ya empieza con los conceptos de identidad sexual, orientación sexual, sexo asignado, libre imagen determinada, identidad de género, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando empieza a hacer un análisis, te digo, del artículo 17 sobre el derecho al matrimonio y el derecho a la familia, de repente pega un salto en el vacío cuando es decir, el asunto llega al tribunal porque Costa Rica, el país de Costa Rica, somete al tribunal una serie de preguntas sobre el cambio de identidad de las personas en los registros públicos, en los carnets de identidad, en los pasaportes, etcétera. Y de ahí se termina hablando. De ahí, efectivamente. Lo típico de me alegro de que me guste esta pregunta, ¿verdad? Sí. Para terminar, muy rápidamente, me da la impresión de que estamos ante una moneda con dos caras muy definidas. Una cara es la emancipadora, es decir, con estas legislaciones conseguimos que el individuo repose solo sobre sí mismo y sobre su libertad. Pero la otra cara es se acabó ninguna instancia intermedia entre el individuo y el sistema. Te has quedado desamparado. Sí, totalmente. Y luego, sobre todo, que además está estableciendo la destrucción en mi opinión, de lo que es el realismo jurídico. En el campo del derecho es muy preocupante, aunque esto parezca una cosa no es técnica, es simplemente algo que nos afecta a todos. El derecho es de lo que vivimos todos, en lo que, al fin y al cabo, debatimos en el Parlamento, ¿no? Y entonces está destruyendo el realismo del derecho. Es decir, cómo, de manera descarada, frente a la realidad del sexo que él mismo define en la sentencia, luego se lo salta y vale la pura autonomía y la voluntad del deseo. Y luego, además, estamos entrando en una interpretación del derecho que no tiene ya ninguna conexión con la objetividad. Se dice, los tratados son normas vivas. Las leyes son normas vivas y, por tanto, hay que adaptarlas a las necesidades de las personas, al transcurso de los tiempos, a las nuevas novedades, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, la objetividad del derecho, el derecho como derecho objetivo, está desapareciendo y eso sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso porque al final hace lo que da la gana, la voluntad es la que genera el derecho, efectivamente. Entramos en un terreno peligrosísimo. Jesús Trillo, muchísimas gracias por estar aquí, además sabiendo que teníamos una agenda complicada, complicada esta noche. Y nosotros ya sí nos vamos a Cataluña. Nos vamos a la crónica catalana y es que esta misma mañana han sido interrogados en el Tribunal Supremo el que fuera conseller catalán de Interior Joaquim Forn y los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, imputados por un delito de rebelión por su participación en el proceso separatistas. Los tres han asumido ante el juez Pablo Llarena que las vías constitucionales son las únicas válidas. Vamos a ver, han asumido que las vías constitucionales son las únicas válidas. Lo cual quiere decir que, o sea, usted imagínese, yo ahora voy y le robo a Alba la cartera. Bien. Me pillan. Y entonces, cuando me pillan, pues María Matos, que anda por aquí, dice, a la cárcel. Y yo le digo, no pasa nada, reconozco que he hecho mal en llevarme la cartera, la devuelvo y andando. Es eso. En fin, bueno, vamos a ver, Jordi Sánchez, de estas declaraciones, ¿qué dice? Él ha dicho que nunca llamó a la violencia, recordemos las imágenes, que él nunca llamó a la violencia en las movilizaciones y que no cree en la unilateralidad como vía para alcanzar la independencia. Es decir, no creo que baste mi voluntad para robarle la cartera a Alba Vila. Y atención, incluso ha calificado a la declaración unilateral de independencia como simbólica, o sea, como el artículo 155 en la perspectiva de Rajoy. Tras sus comparecencias, celebradas a petición propia, las defensas de los imputados han anunciado escritos para pedir su salida en libertad bajo fianza. Y hay más. Hay más porque Carme Forcadell no va a repetir como presidenta del Parlamento. Así lo ha anunciado esta misma mañana en rueda de prensa, donde ha explicado que su renuncia obedece a la situación política vivida en la región catalana.
les anuncio que no me postularé para presidir de nuevo el Parlamento. Considero que he cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa. Creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales. Dejo el cargo orgullosa del trabajo hecho. Creo que he cumplido con los principales retos que me marqué al asumir la presidencia, pese a las dificultades. Puedo decir orgullosa que no nos hemos doblegado a la censura. Hay una cosa muy impresionante en toda esta retórica del separatismo catalán y es lo siguiente. Frente a una realidad objetiva, lo que hablábamos antes con Jesús Trillo del derecho objetivo, de que ellos han violado una ley, además a manos llenas, ellos ofrecen un discurso que es, no, estamos luchando por la libertad. Bien, como si fueran, pues no sé, un movimiento de descolonización africano de los años 60. Ese discurso encuentran instrumentos para que lo difundan. Y resulta que esos instrumentos los paga el mismo Estado cuya legalidad ha roto esa gente. Con lo cual todo esto es de locura. Es decir, yo le voy a robar la cartera a Alba Vila, pero es que además Alba me está pagando a mí porque se la robe. Esto es exactamente la situación que se ha planteado en Cataluña con el golpe de Estado dado por la élite separatista que controla además los recursos de la comunidad autónoma para dar el golpe. Es una cosa impresionante. Para echar leña al fuego, la otra noche los españoles bien informados se escandalizaban al saber que la televisión pública catalana había emitido un documental de apología desaforada del separatismo. La televisión pública catalana. Apología del separatismo a propósito del referéndum ilegal del 1 de octubre, que digo yo que será porque el artículo 155 de Rajoy es también muy simbólico. Y dentro de unos pocos minutos podremos ver en El Gato al Agua un intenso debate sobre este documental. La cuestión es que llueve sobre mojado porque muchos canales autonómicos se comportan como auténticas máquinas para romper España. María Matos ha estudiado el asunto. María, buenas noches. Buenas noches. Pues no es la primera vez que vemos a la cadena pública catalana fomentar el odio contra España, ¿no? Pues desde insultos contra los jueces del Supremo, desde quemar fotos del rey en directo o emitir documentales para los más pequeños explicando la supuesta represión del Estado. Hace 2 días, TV3, como bien decíamos, emitía un documental sobre el día del referéndum ilegal en el que se despierta el odio independentista hacia la policía y hacia la Guardia Civil. En él solamente se emiten imágenes de las cargas policiales cumpliendo las órdenes del Tribunal Constitucional al intentar retirar las urnas de los colegios electorales para que no se permitiese esa votación ilegal. Este es el resumen del documental. Va ser un dia plujós i, per moments, extremadament hostil. L'1 d'octubre, tot un poble va ser capaç d'organitzar-se, resistir i vèncer la por. Malgrat la prohibició i les amenaces, més de 2 milions de persones van acudir als centres de votació per exercir pacíficament el seu dret a decidir. El relat de la defensa pacífica d'aquests centres és el que ens proposa la productora que va fer Les cloaques d'Interior. 1 d'octubre, sense ficció, a TV3, dimarts a la nit. Derechos de autor todavía nos pedirían. Esto lo ha hecho Mediapro. Se ha pagado con dinero público, enteramente público, María. Así es, y lo han hecho gracias a los 311 millones de presupuestos con los que cuenta TV3. Y algo muy parecido pasa en la Comunidad Valenciana con su cadena pública Apunt. Y es que, como saben, se reabrirá este primer trimestre del año y será una nueva televisión dirigida por la antigua corresponsal de TV3 en la región, Empar Marco. ¿Quién es Empar Marco? Pues para una parte de los valencianos se trata de un perfil político con un objetivo muy claro: la catalanización de la Comunidad Valenciana. Vamos a escuchar lo que decía. Lamentable y absolutamente injustificable la violencia que están provocando las fuerzas del orden público del Estado a Cataluña. Eran las palabras de la nueva directora general de Apunt, que dispondrá de 46,82 millones de euros para gestionar su televisión pública. E IB3, la cadena de las Islas Baleares, tampoco se queda atrás. Concretamente, el día 28 de diciembre retransmitió en directo un acto homenaje en el Teatro Principal de Palma, en el que una organización independentista pedía la liberación de los encarcelados por sedición, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Y este acto, como van a ver ahora, curiosamente se encontraba
también la expresidenta del Parlamento, quien también pasó por la cárcel, Carme Forcadell. Esta televisión tiene un presupuesto de 32,2 millones de euros. Y como último ejemplo, la televisión pública del País Vasco, ETV, con un presupuesto de 134 millones de euros y que emitió el martes Los niños de la mochila, un documental sobre los hijos de los presos de ETA, en el que censuraron los nombres de los terroristas y los delitos que ellos habían cometido, que algunos de ellos, por cierto, están condenados por asesinato, como Igor Solana. El colectivo de víctimas del terrorismo ya se ha quejado de que la televisión pagaba con dinero de todos este servicio y que esté al servicio de la izquierda abertzale y del blanqueamiento de ETA. Además, un dato muy curioso es que la emisión de este documental coincide con la celebración en Bilbao de una manifestación a favor de los presos de ETA. Y es que recordamos que ETV se ha negado a emitir documentales sobre las víctimas de ETA. Esto es lo que queríamos contarle hoy. Esto está pasando en España con su dinero. Piénselo, el tiempo, luego tiempos modernos y mañana más. Y gracias por nada, y el gato al agua e Intereconomía. Hasta luego. No cabe duda que la atmósfera está ofreciéndonos situaciones claramente invernales. De cara a este fin de semana viene otra que es típica del mes de enero. No van a ser tan intensas las nevadas, tan nefastos los fenómenos atmosféricos como lo fueron a lo largo de la jornada del Día de Reyes y la víspera, pero habrá que contar también, ya digo, con precipitaciones y en algunos casos serán en forma de nieve. En la mitad norte, en todos los sistemas montañosos de la mitad norte, también en los sistemas montañosos de la mitad sur, la parte este montañosa dentro de Andalucía, y en la zona centro. Pero la nieve también puede llegar en el transcurso del fin de semana a otras zonas de la meseta norte. No será mañana. Mañana viernes, una jornada marcada por la estabilidad. Como ven, predominio de cielos despejados, lo que es sobre todo la mitad oriental de la península, pero eso sí, tengan en cuenta que habrá numerosos bancos de niebla que pueden afectar Andalucía, Extremadura, las dos mesetas y a puntos del interior de Cataluña y el interior de Galicia. Vientos de componente sur y temperaturas que son bajas, pero no tanto como lo van a ser en los días siguientes. En la jornada del sábado, el frente que habrá penetrado desde las últimas horas del viernes por el noroeste irá desplazándose por el interior de la península y las precipitaciones se irán extendiendo. Serán más débiles cuanto más al este y más al sur, donde probablemente ya en el sureste no llegarán ni tan siquiera a producirse. Y será ahí cuando, como decía antes, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve. En la meseta norte, por supuesto, y en todos los sistemas montañosos, del norte, del centro y del sur. Vean temperaturas como bajan con respecto al día anterior, máxima en Madrid, por ejemplo, de 6 grados o en Cáceres de 9. Las más altas estarán en el área mediterránea y también quizás en Andalucía estarán en torno a los 13-14 grados. Canarias está totalmente al margen de esa situación y ahí el ambiente envidiable con 19 o 20 grados. En la jornada del domingo el frente se va alejando, pero todavía en el noreste seguirán produciéndose precipitaciones en puntos de la zona más oriental del Cantábrico, el Alto Ebro, en otros puntos de Aragón, también Cataluña, algunas zonas de la meseta norte en su parte superior y quizás también puedan haber algunas precipitaciones aisladas en Extremadura. Temperaturas que aquí vemos las máximas, pero las mínimas rondarán o llegarán a estar por debajo de los 0 grados, no solamente en las áreas montañosas, sino también en la meseta norte y en el Alto Ebro. En resumidas cuentas, como les decía, un panorama que es típico del mes de enero. Hay que contar con eso, con las precipitaciones y con la nieve en las carreteras en algunos casos, por lo que estén atentos a las informaciones meteorológicas y tomen las precauciones debidas.